Bueno, vamos a entrar de lleno en un tema que ha dado muchísimo que hablar en Chile, un asunto que históricamente siempre vimos en el ámbito de la salud, de la seguridad social, como son las licencias médicas, pero que de un tiempo a esta parte escaló hasta convertirse en una de las controversias más grandes sobre probidad en el sector público. Lo que partió como un derecho al reposo para recuperarse, hoy está en el centro de un debate gigante sobre integridad, confianza y el rol fiscalizador del Estado. Y la controversia se encendió con una cifra que la verdad fue un baldazo de agua fría para la opinión pública. Un informe de la Contraloría reveló que 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Sí, 25.000. Este fue el dato que lo cambió todo. Pero la cosa no paró ahí. Poco después, un segundo informe fue quizás aún más impactante. 13.286 funcionarios registraron ingresos a casinos de juego durante sus periodos de licencia. El patrón ya era demasiado evidente, y la pregunta se instaló con una fuerza tremenda. ¿Se estaba abusando de este beneficio a gran escala? Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué todo esto salió a la luz ahora? La respuesta está en un giro estratégico, uno muy potente de la Contraloría General de la República. Pasamos de una fiscalización que era más bien reactiva, que veía caso a caso, a un paradigma completamente nuevo, impulsado por el análisis masivo de datos o Big Data. Y este nuevo método es, de verdad, una revolución en cómo el Estado supervisa las cosas. Lo que hizo la Contraloría fue empezar a cruzar sistemáticamente bases de datos que antes no conversaban entre sí. Los registros de licencias de la Suceso por un lado, las entradas y salidas del país que tiene la PDI por otro, y los registros de ingreso a casinos de la Superintendencia. De repente, la huella digital de cada movimiento se volvió completamente auditable. Esto cambió para siempre la idea de privacidad que se tenía durante un reposo médico. Y así, de un momento a otro, el eje del debate se corrió completamente. Ya no se trataba solo de si un viaje era médicamente compatible con la recuperación. Ahora, el conflicto central es la colisión entre dos gigantes. Por un lado, el derecho a la salud y por el otro, el principio de probidad administrativa, que le exige a los funcionarios una conducta intachable y poner siempre el interés público por sobre el privado. Como era de esperar, esta nueva realidad provocó una reacción en cadena, pero ojo, no fue una respuesta unificada. Los distintos organismos del Estado empezaron a interpretar estos hechos desde sus propias veredas, y eso generó un escenario bien complejo, con criterios que chocaban entre sí. Y aquí en esta tabla se ve la tensión de forma perfecta. Para la Contraloría el foco es uno y es clarísimo, la probidad. Por lo tanto, un viaje recreativo es una falta grave que puede y debe justificar la destitución. Pero en cambio, para la Suceso, el enfoque es más técnico. Ellos dicen, un viaje impide la fiscalización del reposo y por tanto es causal de rechazo de la licencia. Su lógica se basa en las reglas de la seguridad social, no necesariamente en la ética del funcionario. Dos mundos, dos visiones. Ahora, en medio de toda esta rigidez, la Suceso sí estableció una excepción que es fundamental, a través de su circular 3863. Para las licencias de pre y postnatal, se aclaró que la finalidad no es el reposo por una enfermedad, sino que es la protección de la salud de la madre y del hijo. Y por lo tanto, en estos casos específicos, los desplazamientos y los viajes sí están permitidos. Es súper importante recalcar que esta flexibilidad no se extiende a las licencias por enfermedad grave del niño, donde ahí sí sigue vigente la regla general del reposo. Con la administración pública dividida, era casi inevitable que el Poder Judicial tuviera que intervenir, y sus fallos han sido determinantes porque han establecido desde durísimas sanciones penales hasta matices muy importantes que han redefinido por completo las estrategias de defensa. Este es, quizás, el punto de inflexión judicial más importante. El caso de Germán Arce, un exdirector de obras municipales que sentó un precedente gravísimo. Ya no estamos hablando de una simple falta administrativa, no. Estamos hablando de un delito penal. Las consecuencias de esta condena son enormes. El punto clave, el que lo cambia todo, es que se logró probar el dolo. Es decir, la intención deliberada de engañar al sistema para conseguir una licencia y así poder viajar. Esto eleva el mal uso de una licencia a la categoría de crimen, con penas que incluyen presidio remitido, multas y la suspensión de cargos públicos, una señal inequívoca para los miles de funcionarios que estaban bajo sumario. Pero la justicia, como suele hacer, también ha introducido matices, y aquí tenemos un fallo clave que protegió a una trabajadora, reconociendo que, en ciertos contextos muy específicos, un viaje podría no ser una falta, sino que incluso podría ser parte de una terapia. El razonamiento de este fallo es fundamental para entender el nuevo escenario. Primero establece algo técnico pero importante. Durante la licencia, el contrato de trabajo se considera suspendido.
Y lo más relevante, valida que en patologías de salud mental, ciertas actividades recreativas pueden ser terapéuticas. Por lo tanto, el mero hecho de viajar sin analizar el contexto médico no constituye necesariamente una falta tan grave como para justificar un despido. Esto abrió una línea de defensa clave. Y mientras los tribunales iban afinando sus criterios, el Poder Legislativo también reaccionó. Se puso en marcha lo que se podría llamar un verdadero movimiento de pinza para cerrar los vacíos legales y endurecer las sanciones, tanto para quienes emiten las licencias como para quienes las usan mal. La estrategia legislativa entonces tiene dos frentes. Por un lado, la Ley 21746, que ataca lo que podríamos llamar la oferta, o sea, sanciona muy severamente a los profesionales de la salud que emiten licencias sin un fundamento médico real. Y por otro, están los proyectos de ley que atacan la demanda, buscando tipificar el mal uso como una falta grave a la probidad y aumentar las penas para los funcionarios. Se busca cerrar el círculo por completo. Y todo esto pasó a una velocidad de verdad vertiginosa. El año 2025 fue absolutamente clave. Miren, en abril tuvimos el fallo de la Corte de Apelaciones que abrió una nueva vía de defensa. En mayo se promulgó la nueva ley y al mismo tiempo la Contraloría publicaba su primer y demoledor informe sobre los viajes. Para julio, la Corte Suprema confirmaba la condena penal del caso Arce y en agosto la Contraloría remataba con el segundo informe, el de los casinos. En cosa de meses el panorama cambió radicalmente. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Lo que hemos presenciado es una transformación estructural. El sistema de licencias médicas en el sector público chileno simplemente ya no es el mismo, y parece que no volverá a serlo. La transformación es total, de verdad. Pasamos de un sistema que estaba basado en una alta confianza y una fiscalización más bien reactiva, a uno de baja confianza, con una vigilancia tecnológica proactiva y con el foco puesto casi exclusivamente en la probidad. Lo que antes se consideraba parte de la esfera privada de una persona durante su reposo, hoy es objeto de un intensísimo escrutinio estatal. Y claro, en este nuevo escenario tan complejo, las defensas legales también tienen que ser mucho más sofisticadas. El punto crucial es que ya no basta con solo negar los hechos. Ahora es clave, por ejemplo, cuestionar la competencia del empleador para calificar qué es o no es reposo. Argumentar con fuerza la justificación médica del viaje, especialmente en casos de salud mental. Demostrar que no hubo intención de defraudar. Y finalmente, alegar que una sanción como la destitución es desproporcionada. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo encapsula la tensión fundamental de esta nueva realidad. La implementación de todas estas herramientas de control sin duda busca fortalecer la probidad y el buen uso de los recursos de todos. Pero, ¿cuál es el costo en términos de la confianza entre el Estado y sus propios funcionarios? Es una pregunta que queda abierta y que seguramente va a definir el futuro de la administración pública en Chile.